sobre lo que son los circuitos. Es una interconexión de componentes eléctricos como baterías, resistores, inductores, condensadores, interruptores, transistores, entre otros. Estos se encargan de transportar la corriente eléctrica a través de por lo menos una trayectoria que es cerrada. Un circuito lineal que consta de fuentes como componentes lineales, resistencias, condensadores, inductores y elementos de distribución lineales, de transición o cables. Tiene la propiedad de la superposición lineal. Además, son más fáciles de analizar utilizando métodos en el dominio de la frecuencia para determinar su respuesta en corriente directa, en corriente alterna y transitoria. Un circuito resistivo es un circuito que contiene solo resistencias, fuentes de voltaje y corriente. El análisis de circuitos resistivos es menos complicado que el análisis de circuitos que contienen capacitores e inductores. Si las fuentes son de corriente directa, corriente continua, se denomina como circuito de corriente directa o continua. Un circuito que tiene componentes electrónicos se denomina como un circuito electrónico. Generalmente estas son redes lineales y requieren diseños y herramientas de análisis mucho más complejos. Entre ellos tenemos lo que son los circuitos, tres tipos de circuitos. En serie, circuito donde solo existe un camino para la corriente, desde la fuente suministradora de energía a través de todos los elementos del circuito hasta regresar nuevamente a la fuente. Eso indica que la misma corriente fluye a través de todos los elementos del circuito o que en cualquier momento o en cualquier punto del circuito la corriente siempre va a ser igual. También tenemos lo que es el circuito paralelo. Este se define como un circuito paralelo, como aquel circuito que la corriente eléctrica se bifurca en cada nodo. Sus características más importantes es el hecho de que el potencial en cada elemento del circuito tiene la misma diferencia de potencia. También tenemos el último, que es un circuito mixto. Es una combinación de varios elementos conectados como serie o en paralelo. Sus propiedades y características son una combinación de ambos circuitos anteriormente mencionados como tipos de conexión. Yo les voy a hablar un poco sobre qué son los elementos de un circuito eléctrico. De primero tenemos a un componente eléctrico. Es un dispositivo que forma parte de un circuito eléctrico. Se suelen encapsular generalmente en un material cerámico, metálico o plástico y terminan entre dos o más terminales o pastillas metálicas. Se diseñan para ser conectados entre ellos, normalmente mediante soldadura o un circuito impreso para formar el mencionado circuito. De allí tenemos a un nodo. Un nodo es un punto donde dos o más componentes tienen una conexión común. Corresponden a una unión de alambres hechos de material conductor que poseen una resistencia eléctrica cercana a cero. De ahí tenemos a la rama. La rama es una porción del circuito comprendida entre dos nodos consecutivos. Está compuesta por la disposición en serie de componentes eléctricos unidos mediante conductores. De ahí tenemos las mallas eléctricas. Las mallas eléctricas son bucles que no consisten en ningún otro bucle dentro de él. La técnica de análisis de mallas eléctricas utiliza corrientes de malla como variables, en lugar de corrientes en los elementos para analizar el circuito. Por lo tanto, este método reduce absolutamente la cantidad de ecuaciones a resolver. De allí tenemos a la fuente. La fuente es un elemento activo que es capaz de entregar energía. Hay dos tipos de fuente. Uno es capaz de generar una diferencia de potencial entre sus extremos y otro proporciona una corriente eléctrica para otro circuito funcionen. De ahí tenemos que es un conductor. Un conductor eléctrico es un material que ofrece poca resistencia al movimiento de la carga eléctrica. Sus átomos se caracterizan por tener pocos electrones en su capa de valencia, por lo que se necesita mucha energía para que estos salten de un átomo a otro. Las leyes fundamentales que rigen en cualquier circuito eléctrico son: ley de corriente de Kirchhoff. La suma de corrientes que entran por un nodo debe ser igual a la suma de las corrientes que salen por ese nodo. Ley de tensiones de Kirchhoff. La suma de tensiones en un lazo debe ser cero. Ley de Ohm. El flujo de la corriente es directamente proporcional al voltaje e inversamente proporcional a la resistencia. Teorema de Norton. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o corriente y al menos una resistencia equivalente a una fuente ideal de corriente en paralelo con una resistencia.
Teorema de Thevenin. Cualquier red lineal que tenga una fuente de tensión o corriente y al menos una resistencia es equivalente a una fuente ideal de tensión en serie con una resistencia. Teorema de superposición. En una red eléctrica lineal con varias fuentes independientes, la respuesta de una rama determinada, cuando todas las fuentes están activas simultáneamente, es igual a la suma lineal de las respuestas individuales tomando una fuente independiente a la vez. Si el circuito contiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes más complejas. Su aplicación genera un circuito de ecuaciones que puede resolverse ya sea de forma algebraica o numérica. Métodos de diseño. Para diseñar cualquier circuito eléctrico, ya sea analógico o digital, los ingenieros eléctricos deben ser capaces de predecir las tensiones y corrientes de todo el circuito. Los circuitos lineales, es decir, el circuito con la misma frecuencia de entrada y salida, pueden analizarse a mano usando las teorías de los números complejos. Otros circuitos solo pueden analizarse con programas informáticos especializados o con técnicas de estimación como el método de lineación. Los programas informáticos de simulación de circuitos como el CIPSE y lenguajes como VHDL y el Berioli permiten a los ingenieros diseñar circuitos sin el tiempo, el gasto y el riesgo que tienen el construir un circuito prototipo. Si el circuito eléctrico tiene componentes no lineales y reactivos, pueden necesitarse otras leyes mucho más complejas. Al aplicar estas leyes o teoremas, se produciría un sistema de ecuaciones lineales que puede resolverse manualmente o por computadora. George Simon Ohm formuló en 1827 la que se conoce como la ley de Ohm. La ley de Ohm es una de las leyes pilares de la electricidad. Es muy sencilla y es aplicada a la resolución de circuitos de corriente continua. La ley se cimienta en tres partes que son la intensidad de corriente, la resistencia y la tensión o voltaje existente. Dice que la resistencia que hay en un sector de un circuito, como el de una resistencia, es igual a la relación que existe entre la tensión o diferencia de potencial y la intensidad de corriente. El enunciado de la ley de Ohm es el siguiente. La corriente que circula por un circuito eléctrico varía de manera directamente proporcional a la diferencia de potencial e inversamente proporcional con la resistencia del circuito. Su fórmula matemática es I, que es igual a intensidad en amperios, V, que es igual a la diferencia de potencial en voltios, y R, que es igual a resistencia en ohmios. La ley de Ohm se aplica a la totalidad de un circuito o a una parte del mismo. Esto quiere decir que analicemos la parte del circuito que analicemos, siempre se cumplirá. ¿Para qué sirve la ley de Ohm? Utilizando la ley de Ohm podemos ver que un voltaje de 1 voltio aplicado a una resistencia de 1 ohmio hará que circule una corriente de 1 amperio. Cuando mayor sea el valor de la resistencia, menor será la corriente que fluya para un voltaje aplicado, dado ya que ambas magnitudes son inversamente proporcionales. Aplicaciones de la ley de Ohm. Por otro lado, la tensión y la intensidad son directamente proporcionales, por lo que si aumenta una, aumenta también la otra. Ley de Ohm para calcular la intensidad. Si conocemos la tensión y la resistencia, pero no conocemos la intensidad, tan solo tenemos que sustituir V y R por sus valores en la fórmula y operar, ya que en la fórmula tenemos la intensidad despejada. Ley de Ohm para calcular el voltaje. Si conocemos la intensidad y la resistencia y queremos calcular el voltaje, en primer lugar debemos despejar V en la fórmula pasando la R a multiplicar al miembro contrario de la ecuación, ya que está dividiendo. Ley de Ohm para calcular la resistencia. Cuando conocemos la tensión y la intensidad, podemos calcular la resistencia por medio de la ley de Ohm. Solo tenemos que despejar R en la fórmula. Para ello, R pasa a multiplicar el primer miembro y pasa dividiendo el segundo miembro.
Ahora vamos a elaborar nuestro circuito eléctrico. Primero vamos a unir el cable negativo al cable que va conectado a las rosetas. Una vez hayamos unido los cables, vamos a reforzar aún más esta unión con ayuda de una tenaza. Ahora vamos a unir el cable que tiene conexión a una fuente de energía con un cable negro para luego conectarlo en un switch. El cable negro en esta ocasión seguirá siendo positivo y de igual manera vamos a ayudarnos con una tenaza. Ahora vamos a abrir el switch utilizando un objeto punzante, en este caso yo utilicé un desarmador. Esto es solamente si es necesario, ya que hay switch que se pueden abrir de una manera más fácil, pero en esta ocasión no fue posible. Con ayuda de un desarmador vamos a levantar los tornillos y vamos a meter la punta de los alambres. En este caso el negro, como lo mencioné antes, sigue siendo positivo y el azul ahora juega el rol de ese retorno. Colocamos la tapadera del switch y podemos observar que el switch es completamente funcional. Luego, con las puntas que nos quedaron de los alambres vamos a cubrirnos con ayuda de cinta aislante. Y aquí tenemos ya nuestro circuito eléctrico. Y ahora vamos a poner los focos. Yo utilicé focos azules, pero puede utilizarse el color que quieran y del tipo de foco que ustedes deseen. Bueno, y ahora que ya conectamos nuestro circuito a una fuente de energía, vamos a encenderlo.